Imagina poder mantener la serenidad y la compostura en medio de un embotellamiento de tráfico o al enfrentarte a una conversación difícil con tu superior o incluso al lidiar con una crisis personal. Esto es el poder del estoicismo, una antigua filosofía que ha asistido a las personas durante siglos a vivir vidas más felices y satisfactorias. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente podemos manejar son nuestros propios pensamientos y acciones. Todo lo demás, desde el clima hasta la economía y el comportamiento de los demás, está fuera de nuestro control. Al aceptar esta realidad, podemos liberarnos de la ansiedad y la frustración que provienen de intentar controlar cosas que están fuera de nuestro alcance. El estoicismo también nos enseña a enfocarnos en lo que podemos manejar, que es nuestro propio carácter y nuestras acciones. Al esforzarnos por vivir una vida virtuosa, podemos crear un sentido de paz interior y satisfacción que no depende de circunstancias externas. Si es tu primera vez en mi canal, te insto a suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones, así podré crear más contenido como este en el futuro. En este video, exploraremos 6 enseñanzas profundas del estoicismo que pueden ayudarte a alcanzar la paz interior y el dominio sobre tus emociones. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento mientras exploramos la antigua sabiduría del estoicismo y aprendemos cómo aplicarla a nuestras vidas modernas. Lección número 1. Acepta lo que puedes manejar. Epicuro, el sabio estoico, nos ofrece una lección fundamental que sirve como piedra angular de la filosofía estoica, la dicotomía del control. En el centro de esta enseñanza está el reconocimiento de que nuestras vidas están sujetas a una división fundamental entre elementos que podemos manejar y aquellos fuera de nuestra influencia. Este concepto es crucial para cultivar una actitud tranquila y serena incluso en medio de las incertidumbres de la vida. En esencia, Epicuro nos aconseja invertir nuestra energía y atención en aquellos aspectos de la vida que están dentro de nuestro ámbito de control, nuestros pensamientos, acciones, intenciones y respuestas. Al dirigir nuestro enfoque hacia lo que realmente está en nuestro poder, podemos navegar por la vida con un sentido de propósito y maestría. Es el reconocimiento de que nuestro mundo interno está bajo nuestro dominio lo que forma el fundamento de nuestra tranquilidad. Por el contrario, los eventos y circunstancias externas, que a menudo escapan a nuestro control, deben ser reconocidos como fuera del ámbito de nuestra influencia. Así como un arquero, como ejemplifica Epicuro, puede apuntar cuidadosamente, tensar la cuerda del arco con precisión y soltar la flecha hábilmente, pero seguir incierto del resultado del vuelo, debemos aprender a liberar nuestro apego a los resultados que no podemos gobernar. Esta liberación no es un acto de resignación, sino un abrazo a la ecuanimidad frente a la inherente imprevisibilidad de la vida. La metáfora de Epicuro del arquero que encuentra contentamiento al saber que ha puesto su mejor esfuerzo independientemente del destino del objetivo, sirve como un poderoso recordatorio del enfoque estoico hacia la vida. Nos anima a concentrarnos en nuestras intenciones y en los esfuerzos dedicados que realizamos, aceptando que los resultados están sujetos a una multitud de factores externos. En esencia, el estoicismo nos recuerda que debemos tomar las riendas de nuestro mundo interno, abrazando la dicotomía del control como una herramienta poderosa para mantener una disposición tranquila y serena en un mundo donde mucho queda fuera de nuestra influencia. Al concentrar nuestras energías en lo que podemos manejar, nos liberamos de la carga de intentar gobernar lo incontrolable, lo que nos permite descubrir la serenidad en el conocimiento de que hemos hecho todo lo posible con las herramientas a nuestra disposición. Lección número 2. El poder de la aceptación. En el grandioso tapiz de la filosofía estoica, pocos personajes se alzan tan altos como el emperador romano y filósofo Marco Aurelio. Sus profundos conocimientos, a menudo cincelados en el monumento eterno de las meditaciones, resuenan a través de los siglos e iluminan una de las lecciones más poderosas del estoicismo, la lección de la aceptación. Marco Aurelio nos guía a través de una exploración profunda de la condición humana, reconociendo la inevitabilidad tanto del triunfo como de la tribulación. La vida, como observa, es una sinfonía de altibajos, un flujo constante dentro de este paisaje siempre cambiante.
Dentro de este paisaje en constante cambio, existen circunstancias fuera de nuestro control, elementos que no podemos controlar. Marco Aurelio, en su papel de sabio estoico, exalta la virtud de aceptar estas verdades inmutables. Aceptar, en el sentido estoico, es abrazar la realidad de la imprevisibilidad y la impermanencia de la vida. Es liberarse de las cadenas del apego a resultados específicos y caminar en armonía con el ritmo incesante del universo. En palabras de Marco Aurelio, la resistencia al curso natural de los eventos solo conduce a la agitación y la angustia, como un barco luchando contra la corriente implacable. La perspectiva estoica sobre la aceptación se asemeja a zarpar en el mar de la existencia sin un destino fijo, pero con una fe inquebrantable en el viaje mismo. Es una invitación a renunciar al deseo de control inflexible y, en cambio, fluir con el cambio constante de la vida. Bailar con la música del cosmos, ya sean sus notas serenas o tempestuosas, es la encarnación de la templanza estoica. En el ámbito del estoicismo, esta lección conforma el fundamento de la paz interior y la tranquilidad. Nos insta a abrir nuestros brazos a la caprichosa naturaleza de la vida, a saborear la dulzura del éxito y a soportar las tormentas de la adversidad con igual gracia. Al aceptar lo que no podemos cambiar y adaptarnos a las circunstancias que están más allá de nuestro control, liberamos una carga pesada y abrazamos la libertad que viene con la aceptación. Lección número 3. Practica la virtud del desapego. Entre los pilares de la filosofía estoica, pocas enseñanzas son tan fundamentales como la virtud del desapego. A través de las páginas polvorientas de las enseñanzas estoicas, emerge una lección poderosa y eterna, la lección de dejar ir. Esta lección es una invitación a liberarnos del férreo control del deseo y la aversión, a abrazar la libertad que viene con el desapego. Como el sabio estoico Epicteto enseñó, somos esclavos de lo que deseamos y lo que evitamos. En otras palabras, nuestra búsqueda incesante de placer y nuestra aversión al dolor nos atan a un ciclo interminable de sufrimiento. La solución, según Epicteto y otros maestros estoicos, yace en el desapego. Desapegarse no significa renunciar a la vida o a sus placeres, sino liberarse del control que ejercen sobre nosotros. Es reconocer que la felicidad verdadera no está vinculada a la posesión de objetos materiales o al logro de metas mundanas, sino a la sabiduría de reconocer que todas las cosas son efímeras y transitorias. Esta perspectiva estoica sobre el desapego se refleja en la enseñanza de que nuestras posesiones y logros son prestadas, no nuestras. Al comprender esta verdad fundamental, podemos apreciar las bendiciones de la vida sin aferrarnos a ellas desesperadamente. En última instancia, el desapego nos libera del peso del materialismo y nos permite vivir con una sensación de ligereza y libertad. Es el reconocimiento de que la verdadera riqueza reside en la sabiduría y la virtud, no en la acumulación de bienes materiales. Al practicar la virtud del desapego, nos liberamos de las cadenas del apego y abrimos nuestro corazón a una forma más profunda y significativa de existencia. Lección número 4. Cultiva la virtud de la gratitud. En el vasto panorama de la filosofía estoica, una lección brilla con una luminosidad particular, la lección de la gratitud. Esta virtud atemporal, cultivada por los grandes maestros estoicos, es una invitación a reconocer y apreciar las bendiciones abundantes que llenan nuestras vidas. La gratitud, como enseñaron los sabios estoicos, es un faro que ilumina incluso los momentos más oscuros, una fuente inagotable de alegría y contentamiento. La práctica de la gratitud nos permite ver la belleza en lo mundano, encontrar alegría en lo simple y descubrir la magia en lo cotidiano. Como el filósofo estoico Séneca observó sabiamente, la felicidad es tener lo que deseas y querer lo que tienes. En estas palabras resuena una verdad profunda: la verdadera felicidad no proviene de la búsqueda interminable de más, sino del reconocimiento y la apreciación de lo que ya tenemos. La gratitud, en su esencia, es un acto de humildad y reconocimiento de nuestra dependencia mutua. Reconocemos que nuestras vidas están entrelazadas con las vidas de los demás, que nuestras alegrías y sufrimientos están entrelazados en la vasta red de la existencia humana. La práctica de la gratitud nos invita a abrir nuestros corazones a la belleza del mundo que nos rodea,
a celebrar la maravilla de la vida en todas sus formas. Al cultivar la virtud de la gratitud, transformamos nuestra perspectiva y encontramos alegría incluso en los momentos más difíciles. En lugar de lamentarnos por lo que nos falta, celebramos lo que tenemos, encontrando paz y satisfacción en el aquí y ahora. En última instancia, la gratitud nos conecta con la fuente infinita de amor y abundancia que subyace en el universo, recordándonos que, en cada momento, tenemos la oportunidad de elegir la alegría sobre la desesperación, la esperanza sobre el miedo y el amor sobre el odio. Lección número 5. Abraza el poder de la atención plena. En el tapiz vibrante de la filosofía estoica, pocos hilos resplandecen con tanta claridad como la lección de la atención plena. Esta práctica antigua, cultivada por los grandes maestros estoicos, es una invitación a sintonizar con la realidad presente, a abrir nuestros sentidos al flujo constante de la experiencia humana. La atención plena, como enseñaron los sabios estoicos, es un faro que ilumina el camino hacia la paz interior y la claridad mental. Nos ayuda a liberarnos del torbellino de pensamientos y emociones que a menudo nos arrastran en la vorágine de la ansiedad y la preocupación. En palabras del filósofo estoico Epicteto, no es lo que sucede a nosotros lo que nos molesta, sino nuestra interpretación de lo que sucede. Esta observación atemporal resalta una verdad fundamental: nuestras experiencias están coloreadas por nuestras percepciones y juicios. La atención plena nos ayuda a ver con claridad, a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Nos permite cultivar una distancia saludable entre nosotros y nuestros pensamientos, liberándonos del ciclo interminable de reactividad y sufrimiento. La práctica de la atención plena nos invita a traer nuestra atención al momento presente, a sumergirnos plenamente en la experiencia de estar vivos. Nos ayuda a saborear los pequeños placeres de la vida, a encontrar belleza en lo mundano y a descubrir la alegría en lo simple. Al cultivar la atención plena, cultivamos una sensación de calma y serenidad que trasciende las fluctuaciones de la vida cotidiana. Nos permite vivir con una sensación de apertura y curiosidad, abrazando cada momento con gratitud y aceptación. En última instancia, la atención plena nos conecta con la esencia misma de la vida, recordándonos que cada momento es una oportunidad para despertar a la maravilla del universo y experimentar la plenitud de la existencia humana. Lección número 6. Practica la virtud de la resistencia. En el vasto panorama de la filosofía estoica, una lección resuena con una urgencia particular: la lección de la resistencia. Esta virtud atemporal, cultivada por los grandes maestros estoicos, es una invitación a abrazar el desafío con valentía y determinación, a encontrar fuerza en la adversidad y a convertir la prueba en triunfo. La resistencia, como enseñaron los sabios estoicos, es un músculo que se fortalece con el desafío, una cualidad que se nutre en la fragua del sufrimiento. En palabras del emperador estoico Marco Aurelio, el fuego alimenta al hierro del mismo modo que las dificultades fortalecen la mente. Esta metáfora temporal resalta una verdad fundamental: nuestras luchas y desafíos nos moldean en formas que nunca podríamos imaginar. La resistencia nos permite enfrentar la adversidad con coraje y determinación, a encontrar oportunidad en la dificultad y crecimiento en el sufrimiento. En lugar de sucumbir al desaliento o la desesperación, nos levantamos con renovada fuerza y determinación, listos para enfrentar los desafíos que la vida arroja en nuestro camino. La práctica de la resistencia nos invita a abrazar el dolor y la incomodidad como oportunidades para el crecimiento y la transformación. Nos recuerda que nuestras luchas más difíciles a menudo contienen las semillas de nuestros mayores triunfos, que nuestros momentos más oscuros pueden ser el preludio de una luz más brillante. Al practicar la virtud de la resistencia, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, forjando nuestras vidas con coraje y determinación. Nos enseña a encontrar fuerza en la adversidad, a mantenernos firmes en la tormenta y a perseverar incluso cuando todo parece perdido. En última instancia, la resistencia nos conecta con nuestra propia capacidad para superar los desafíos de la vida y triunfar sobre la adversidad. Nos recuerda que, aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos. En cada momento, en cada desafío, yace la oportunidad de crecer,
aprender y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Estas 6 lecciones de la filosofía estoica son faros de sabiduría en un mundo turbulento y cambiante. Nos recuerdan que, aunque no podamos controlar las circunstancias externas, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante ellas. En última instancia, la filosofía estoica es una invitación a vivir con valentía, sabiduría y compasión, a abrazar cada momento con gratitud y aceptación. En palabras del filósofo estoico Epicteto, no te preocupes por las cosas que no puedes controlar, preocúpate por las cosas que están dentro de tu control. En estas palabras resuena una verdad eterna: nuestro poder más grande yace no en lo que nos sucede, sino en cómo elegimos responder.